Bienvenidos a nuestra emisión de Días de Feria. Estamos en la quinta edición de la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2023. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a tener al investigador, periodista, analista Leonardo Curcio, pero también vamos a tener cápsulas muy interesantes para conocer la oferta de esta feria. Hoy, 31 de agosto, han pasado cosas muy interesantes. Tuvimos la charla magistral sobre el periodismo dada y también tuvimos una charla que me parece muy importante sobre la literatura escrita por mujeres, en donde se habla del lugar que apenas recientemente, en los últimos años, las mujeres están ocupando en la literatura, un lugar que les merecía desde siempre. Y bueno, han pasado muchas cosas. Vamos a ver una cápsula sobre la maestra Socorro Venegas. Ella es una escritora y editora mexicana que nació en México en 1974 y que es la directora de publicaciones y fomento editorial aquí en la UNAM, pero además es escritora de libros exitosísimos como Vestido de novia y La noche será negra y será blanca. Vamos a ver esta cápsula para conocerla y regresamos con nuestra entrevista a Leonardo Curcio. Bienvenidos. En México tenemos casi una variante lingüística por cada día del año. Son casi 365. Y lo increíble es que no las sentimos vivas, que no las escuchamos, que cuando las llegamos a escuchar en la calle, en algún lugar, nos puede incluso sorprender o parecer curioso. Y entonces pensamos mucho, reflexionamos mucho con Adela Pineda, que es directora de uno de los programas más interesantes de la Universidad de Texas en Austin, sus programas de artes liberales, como le llaman. Decía que había varios investigadores trabajando alrededor de las lenguas indígenas, incluso investigadores que ellos mismos hablaban alguna lengua. Empezamos a ver, por supuesto, que es un tema muy sensible en México, y por supuesto que tenemos ese interés desde siempre en el proyecto de publicaciones y fomento editorial. Esa búsqueda común nos llevó a coordinar el libro El árbol de la palabra, que tengo aquí, recién salido de la imprenta, y un libro que se inscribe en un proyecto o en una propuesta mayor de la UNESCO, que pensó que se dedicara un decenio a las lenguas originarias, y ese decenio tiene un sentido, que es el de buscar cómo preservar y cómo revitalizar las lenguas indígenas en México. Convocamos a ensayistas, hay 4 autores de la Universidad de Texas en Austin y hay 5 de parte de la UNAM o de México, no necesariamente ligados a la UNAM, pero sí gente que tiene interés y que tiene un trabajo y una experiencia alrededor de la preservación y de la revitalización, que esa me parece además una idea importante, porque no se trata solamente, si pensáramos que es resguardar, es como si guardáramos en un museo algo, y esto tiene más bien que entenderse justamente como tiene que ser la lengua, como algo vivo, como algo que tiene, como decía hace rato, que salir a las calles, que tiene que parecernos perfectamente natural que se escuchen esas lenguas en el ámbito de lo público. Hoy tenemos 68 idiomas que se hablan, 68 idiomas originarios, y es importante buscar y pensar en estas estrategias para que no mueran, y todo lo contrario, pero entenderlo como algo vivo, como algo que además nos enriquece, creo que es muy importante. Bueno, pues ella es la maestra Socorro Venegas. Yo les recomiendo muchísimo sus libros de cuentos, que además están traducidos al inglés, al francés y a un montón de idiomas. Estamos con Leonardo Curcio, que seguramente todos ustedes ubican porque le han escuchado las noticias, los análisis políticos. Es periodista, es investigador, tienes un pie en la academia, pero otro en la divulgación también. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la entrevista, me siento muy afortunado de que tú me entrevistes. Al contrario, estoy muy emocionada, estuvimos platicando bastante tras bambalinas y estoy muy curiosa de este nuevo libro que tienes, que se titula Vecinos, aquí está México y Estados Unidos en el siglo XXI, un libro que recoge un tema que ya habías escrito, ¿no? En el 2013 escribiste Orgullo y Prejuicio. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿hay más orgullo, hay menos prejuicio?
entre Estados Unidos y México. Oye, están más o menos igual y me temo que los prejuicios siguen creciendo. Tiene una vitalidad pasmosa, ¿no? Cuando le echas un vistazo a las campañas en los Estados Unidos, ahora mismo están en las internas del Partido Republicano, la cantidad de cosas que repiten además impunemente sobre lo que ocurre en México es enorme. Y el orgullo mexicano está más alto que en otros momentos, pero la combinación no nos sigue siendo favorable. Es decir, la forma en que nos vemos mexicanos a Estados Unidos y Estados Unidos a México no ha cambiado demasiado en estos años. Es una relación tan cercana y tan compleja, tantísimos mexicanos viven en Estados Unidos y estamos tan permeados por cómo piensa el estadounidense, los ideales. Cuéntame un poquito de todas las aristas de esta relación tan grande, ¿cuáles son para ti las más importantes? Pues todas son importantes. Fíjate que le tomé a Günter Grass, que tú conoces bien, la idea esta de la piel de la cebolla, ¿no? Las capas de la cebolla. La relación tiene pues distintas capas, todas están de alguna manera, pues hay una capilaridad entre las mismas, están unidas, pero al mismo tiempo tienen su autonomía. Estás hablando de la integración económica y comercial, que es la más visible. O sea, tú piensas que cada día intercambiamos entre los dos países más de $1,000 millones cada día. Por tanto, tienes ahí un fenómeno importante de integración. Buena parte de la economía mexicana funciona por la integración que tenemos con los Estados Unidos. La industria automotriz de enero a agosto ha exportado más de $130 mil millones y eso genera empleos, prosperidad en México. Desde el punto de vista económico, pues tienes esa gran integración. Están los mercados de trabajo, que nos cuesta más reconocer, porque tienes mucha gente trabajando en la informalidad en los Estados Unidos, como trabaja en la informalidad aquí en México, pero es otra capa importante de la relación. Después tienes la de seguridad, que tiene también su autonomía, es imaginar la cebolla con sus distintas capas, y también tiene una enorme relevancia, porque bueno, pues hay fenómenos criminales que operan en los dos lados de la frontera. Después está todo el tema humano, que pues está ahí. La mayor parte de los mexicanos tiene ya un pariente en los Estados Unidos y aunque nos cuesta reconocerlos, ya somos un país binacional, ¿no? Tienes más de 35 millones de compatriotas viviendo en los Estados Unidos y tienes una, en este caso, pues diáspora ya de por lo menos 4 generaciones. Tienes ahí un problema enorme y el último, pues es el que me preguntabas al principio, la forma en que nos vemos. Esto que pomposamente llamo la intersubjetividad, que sigue siendo un elemento fundamental para entendernos en las industrias culturales, en los medios de comunicación y en la relación cotidiana. Por tanto, estas capas de la cebolla tienen cada una su especificidad, pero todas ellas me parecen muy relevantes. ¿Qué oportunidades hay o qué posibilidades hay de que este orgullo y este prejuicio que prevalecen y que de alguna manera se van renovando en diferentes manifestaciones dejen de ser obstáculos? Ese orgullo mexicano del cual hablabas al principio tiene que servir para algo, no puede ser simplemente una barrera, ¿no? No, y creo que deberíamos entender que hay un punto. O sea, el estar orgullosos de lo que tenemos, un país con una tradición cultural, que cada vez que los americanos se ponen ciertamente impertinentes, decimos, hay que hacerlo. El presidente hace unos días lanzaba la bravuconada que iba a traer a Biden para mostrarle una zona arqueológica maya, ¿no? Tiene algo ahí de arrogante, claro. Decir, a ver, señor, mientras nosotros edificamos esto, ustedes adoraban árboles, ¿no? Es un poco esa arrogancia a la que me refiero. Yo creo que hay que explicar mejor al pueblo norteamericano quiénes somos. No somos el enemigo, somos un país que provee un montón de soluciones a los Estados Unidos, pero no lo hemos hecho. Tenemos pocos medios de comunicación que transmitan en lengua inglesa desde México, tenemos poco mensaje que desde el gobierno y de manera muy clara desde la diplomacia pública llegue no a los factores que son filomexicanos, quienes nos conocen ya nos conocen bien, pero a todos estos sectores que se sienten desplazados por la globalización, que sienten que México les ha quitado sus trabajos, hay que llegar con ellos y explicarles qué es México. O sea, el orgullo debe ser explicado con mucho más detalle y de manera mucho más directa a quienes tienen el prejuicio sobre nosotros. O sea, no hay manera de que yo retire un estereotipo si no encuentro, si no vivo, si no tengo esa experiencia intelectual o informativa, decir, pues no, es un peligro este señor. Resulta que es gente que no solamente trabaja coordinadamente conmigo para dar prosperidad, para darle vitalidad a todo lo que es América del Norte. Ahora con esto que llaman el nearshoring,
que es reagrupemos nuestras cadenas de producción en países cercanos para no depender tantos de los chinos, es también un buen momento para decir, oiga, yo no soy el enemigo. O sea, no soy este conjunto de problemáticas que usted de manera arbitraria ubica al sur de la frontera diciendo los malos están aquí, los que nos traen la droga son los mexicanos, los que nos quitan nuestros trabajos son los mexicanos. Creo que hay un trabajo enorme, hablando de oportunidades, que es explicarnos mejor y que ese orgullo se vuelva sencillez, simple y llanamente, en términos explicativos. Es decir, yo le voy a contar quién soy, no me vea usted como el enemigo. Claro. Creo que México no ha hecho eso. Seguimos sin contar estamos esperando que en Estados Unidos comprendan quiénes somos, en vez de hacer una diplomacia pública, una presencia masiva de México, particularmente en esos sectores. ¿Y cómo podemos o cómo se puede reclamar esa necesidad de ser escuchados para combatir ese prejuicio, ese racismo, para conocer las experiencias y poder trabajar un poco en conjunto? ¿Cómo se hace que se escuche? Lo primero es tener conciencia que existe. Lo segundo es llevarlo. O sea, no hay manera de que alguien te escuche, además en este mundo en donde la economía de la atención es tan importante, si tú no te encuentras un espacio o en la conversación pública norteamericana o en el sistema cultural, pienso desde las series hasta la literatura, en donde la gente vaya asociando la idea mexicana a un elemento positivo. Esto no es nuevo. Italia, Israel, Alemania, todos los países han invertido una parte de su dinero para que en las industrias culturales, desde el cine, que es lo más conocido, pero también hasta la literatura, donde tú des una imagen diferente de México. México está muy cargado, un país atávico, de calaveras, muertos, mucha droga y todo lo demás, y no como un país que además tiene una enorme vitalidad literaria, nunca mejor dicho, ¿no? De un montón de escritoras jóvenes que están haciendo cosas nuevas, un montón de... O sea, no es solo el país de hace 2000 años, que vive, su mejor narrativa es lo que hicieron sus antepasados, sino un país nuevo y vibrante. Pero eso hay que contarlo. O sea, tú lo entiendes mejor que nadie porque eres escritor, es decir, tu realidad la tienes que contar. Nadie va a venir a preguntarte. Oiga, cuénteme de su novela. Tú tienes que ir a contar esa historia. Y yo digo, desde Orgullo y Prejuicios, y lo reitero ahora, que la política exterior de un país como el nuestro debe incorporar esto que en inglés llaman el soft power, es decir, la imagen, la forma en que tú me ves, la etiqueta que tienen un mexicano, o México en términos generales, hay que irlo a contar a los Estados Unidos. Eso debe ser parte de tu política de Estado, igual que los principios de política exterior, los tratados y todo lo demás. Todavía no lo hemos incorporado, nos sigue costando entender que la proyección externa de México, que el poder tiene también un componente subjetivo, y que Japón, China, Italia, España, todo proyectan al exterior una imagen. Claro. Lo hace Brasil, lo hacen todos los países, y que tu interés es proyectar la mejor imagen, la más coherente con lo que tú quieres ciertamente proyectar. Ese es como mi gran tema, que hay que incorporar una política de Estado, una política exterior de Estado. Claro, hay que tenerlo pendiente para las próximas elecciones, ¿no? Sí, por supuesto seguiré estudiando el tema, te prometo. Es muy interesante lo que cuentas y justamente la siguiente cápsula que vamos a ver es de una de las escritoras que para mí son más importantes en este trabajo de ir representando la experiencia, no solo de los mexicanos, sino de los migrantes, que es Sandra Cisneros, que no sé si la has leído. Ella escribió una novela que se llama La casa en la calle Mango, The House on Mango Street, que es como la gran novela chicana, ¿no? Y hablaba de la dificultad de venir de otra cultura, adaptarte a un país que no te quiere, que te discrimina no solo por raza, sino también por ser mujer, y en donde te vas haciendo huecos. Y si miramos a Estados Unidos, hay tantos huecos que ya se abrieron hace tantos años donde los mexicanos están habitando y luchando, y es difícil no reconocerlos como parte de un país en donde ya hace tantas generaciones llevan viviendo, ¿no? Así que si les parece bien, vamos a ver esta cápsula de Sandra Cisneros. Ella es una de las invitadas presenciales y de las más importantes en esta Filuni 2023. Yo les recomiendo muchísimo que se lean sus novelas y sobre todo que la vayan a escuchar, porque su pensamiento es el pensamiento fronterizo, que para mí es muy importante en una época en la que lo que estamos buscando, más que afianzar las fronteras, es derribarlas, por lo menos metafóricamente. Ya volvemos.
Se llama Mujer sin vergüenza. Son poemas de mis últimos 28 años, porque yo los escribía y no los publicaba, no porque me daba vergüenza, al contrario, porque soy muy insatisfecha cuando escribo y no sé cuando escribo poesía si ya terminé. Así que los guardo, los saco, los trabajo un poquito más. Es como bordar, como es bordar. Así, lo hago poco a poco. Y yo me siento que ahora viviendo en México, que lo estoy viendo de un punto de vista que nunca lo había visto, ¿no? Veo México de una manera más íntima y lo veo sin ese, without the colored glasses, sin verlo con los anteojos rosas, ¿no? Verlo directamente de otra forma. Y hay cosas muy bonitas que me inspiran, que yo siempre digo, viviendo aquí veo the beautiful unforeseen, las cosas no previstas, así se la veía no previstos, diario. Y eso me encanta, que te puedes despertar y de repente escuchas, ¿qué es eso? Pues es el basurero, la canción del basurero, como una ópera chino. Me parece muy chistoso, ¿no? Es cosas así muy bonitas que no veía en Texas o en Chicago cuando vivía allí. Y quiero escribir un poema diario en México, y eso no me pasaba en los Estados Unidos. Intento mejorar mi español y leer más en español, porque yo hablo español como los chicanos, ¿no? Con acento. Y todo el mundo sabe que no soy mexicana, aunque tengo doble pasaporte, pero hay muchas cosas que uno se da cuenta, pues ni soy de ahí, ni soy de allá, pero aprecio mucho viviendo en un pueblo donde escucho tanto el inglés como el español, porque los dos me inspiran. El inglés fue mi mamá y el español fue mi papá. Porque la poesía es muy especial, la poesía tú no lo puedes dirigir, nace de tu corazón, brota de tu corazón. Y hay tantas cosas en México muy lindas que te levantan el corazón, pero hay la sombra, las cosas que te hacen llorar y te hacen sentir muy mal, ¿no? Y eso también inspira poesía, porque si no escribimos poesía nos tendremos que suicidar. Poesía nos levanta el corazón, nos alimenta para el día siguiente, para seguir adelante. Y eso es lo que me gusta más de los mexicanos, que aún con tantos dolores y tantas penas, que siguen adelante, aguantan. Y eso me inspira mucho. Vengan al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Estamos en Avenida del Imán número 10. A ver a Sandra Cisneros. No se pierdan a esta pensadora y artista fronteriza que yo creo que ha marcado tanto no solo los feminismos, sino las literaturas de hoy en día y cómo también nos empezamos a integrar entre México y Estados Unidos. Leonardo, te voy a hacer una pregunta a lo mejor medio utópica. Si de pronto entre Estados Unidos y México empezaran a hacer políticas en conjunto o iniciativas, esfuerzos más a la par, menos distantes, menos como si estuvieran divorciados, no sé, ¿dónde verías posibilidades? Yo veo ¿Qué dos. podría pasar? Yo veo, si me permite regresar a mi cebolla, yo veo que la primera capa está muy institucionalizada. Hacemos negocios, intercambiamos bienes, miles de millones todos los días, y eso tiene reglas, tiene paneles de controversia y permite que a la larga nos veamos como socios. México es el país, el primer proveedor a los Estados Unidos. Te pregunto, ¿por qué esa capa que funciona institucionalizada no podría moverse a los mercados de trabajo? Ahí tú tienes un prejuicio. O sea, la ideología librecambista o de libre comercio dice hay que intercambiar bienes y servicios. Pero si una persona viene a trabajar a los Estados Unidos, que es un factor de la producción, no digo que una persona sea una mercancía ni un servicio, pero es un factor económico importante, no lo hemos logrado institucionalizar. Lo primero que deberíamos hacer es reconocer eso. Yo digo en un ejemplo que puede ser útil para una audiencia no familiarizada con estos temas. Es como una pareja que tiene bienes mancomunados en un montón de temas, pero resulta que tiene 4 hijos y no lo reconoce.
Entonces tú dices, oiga, y los millones que trabajan ahí, ¿no les vamos a dar el mismo amparo de reglas, de paneles, de controversia que les damos a los empresarios? Yo creo que ahí tenemos el primer tema de cooperar. Y lo segundo es, nos tenemos que entender en materia de seguridad. ¿Qué te quiero decir con eso? Vivimos un poco en la cofradía del santo reproche de que hay muchos muertos por fentanilo porque los mexicanos exportan droga. Y de aquí es, claro, pero allá la consumen y tú me mandas las armas. Bueno, ¿cómo salimos de esa cofradía del santo reproche y entramos a un enfoque cooperativo? De decir, a ver, es verdad que yo tengo organizaciones criminales que trafican con fentanilo, pero niégame que hay en todos los estados de la Unión Americana brokers que la distribuyen y gente propensa a consumirla. Entonces, no me digas a mí que yo solo soy el problema, sino cómo eslabonamos el asunto para tratarlo de una manera diferente. Que se mueran 100 y pico de miles de muchachos sobre eso es una tragedia, pero tú no ganas nada diciéndome que la culpabilidad es solo mía. O sea, yo tengo muchos elementos para decir, aquí es corresponsable. Termino. Mercados de trabajo y temas de seguridad, las dos comunidades deben decir, nosotros estamos en contra de los criminales, de los que matan, de los que hacen un montón, y deberíamos tener enfoques más cooperativos. Por ejemplo, ¿tiene sentido mantener el prohibicionismo? O sea, ¿para qué nos hacemos tontos? Claro. O sea, hemos pasado en mi generación de la marihuana a la cocaína o estamos en el fentanilo. A lo mejor a ti en 20 años se toca otra droga. ¿Y qué tienes que reconocer? Que hay una propensión de las juventudes y no tan juventudes ¿cómo se llama?, consumir esas sustancias. A esta generación le sigue pareciendo mal. Yo creo que hay que discutir si tiene sentido si prohibirlas. Esos son los dos temas fundamentales y yo no les veo nada de utópicos, perdón, son prácticos y están tocando a la puerta todos los días diciendo, oiga, la misma solución que le dieron a lo económico, déselo a los mercados de trabajo. Ahí tienes ideología y tienes racismo. Porque claro. no, hombre, los mexicanos aguantan todo. Si son informales en su país, ¿cómo no van a ser informales aquí? Y esa enorme, oscuridad, esa mirada profundamente obtusa del prohibicionismo, de no querer encontrar una solución al grave problema de muertes por sobredosis ahí y una enorme violencia en México. Yo veo ahí, dos campos en los que en los próximos años, espero que tengamos una nueva generación de políticos. Claro. O sea, nos gobierna ahora una gerontocracia muy anclada en ideas diferentes, pero hay que ir construyendo la factibilidad política, un nuevo discurso que diga, oiga, es innegable que tenemos esos problemas en conjunto y si vamos a ser socios comerciales, porque la geografía nos ha atado de manera indisoluble, pues hagamos el vecindario un poco más habitable. Claro, ojalá. Parecería que tenemos que ir a terapia de pareja con Estados Unidos para derribar egos. Sí, y una nueva generación que vea de manera diferente. Fíjate que una de las cosas enigmáticas en México, si nos da tiempo también diré de Estados Unidos, es que no tienes una generación que hable de la Norteamérica que aspira. La política es definir utopías y decir, hay que conseguirlas. Claro. Queremos un Estado de derecho, queremos un Estado de bienestar. Bueno, ¿qué Norteamérica queremos? Una Norteamérica donde haya derechos laborales para todo el mundo, una responsabilidad en materia de seguridad. No se ha atrevido esta generación de políticos a definir la aspiración nacional. Y del lado de Estados Unidos, pues también tienes un montón de viejitos que se la pasan, o sea, me refiero al Partido Republicano, que se la pasan diciendo que las cosas no ocurren porque la culpa de tener un vecino tan perturbador y molesto como México lo impide. Pues mientras sigamos en eso, no creo que avancemos mucho. Debe haber una nueva generación que piense política binacional, que reconozca, que igual que en la literatura que nos presentabas, debe haber un universo común de debate político, es decir, ¿qué hacemos de manera conjunta para que la región funcione mejor? Claro, responsabilidades compartidas. Muchísimas gracias, Leonardo. Hombre. Ha sido un placer escucharte y ojalá nos encontremos pronto. Consíganse un ejemplar del libro de Leonardo Curcio, Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI. Está en Turner, una gran editorial de ensayo y pensamiento. Y bueno, nosotros seguimos en Días de Feria. Acompáñenos mañana, por favor, a las 7 de la noche. Vamos a tener todavía entrevistas con Peri Ortín y nos queda el sábado, el domingo, la ceremonia de inauguración. Hay un montón de cosas pasando. Mañana, viernes 1 de septiembre, va a estar el conversatorio con jóvenes en el que se
donde va a hablar de las lenguas indígenas, las lenguas laten, y va a estar nuestra querida Yasnaya Aguilar, no se la pierdan. Y algo muy importante que va a pasar mañana, 1 de septiembre, es el performance de María Galindo, que es una de las feministas más increíbles, más radicales, más transgresoras, más subversivas, que yo les recomiendo realmente que la vean, porque hablando justamente también de pertenecer, de egos, de fronteras, de ser diferentes, ella se propone derribarlo realmente todo. Así que no se pierdan a María Galindo mañana viernes aquí en Filuni 2023. Estamos muy contentos de estar con ustedes y acompáñanos mañana en Días de Feria, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Elvira Lisiaga, muchísimas gracias, adiós.